Hola, ¿qué tal amigos de Fútbol Centroamérica? Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Les saluda José Rodas. Bienvenidos una vez más a una nueva entrevista hoy con un invitado de lujo, un invitado muy especial para nosotros. Estoy hablando del profesor Jesús Casas, entrenador asistente de Luis Enrique en aquel momento con la selección española, también con un paso por la selección de Irak y ahora en el fútbol de Singapur con Lyon Sailor City. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido. Muchas gracias por atendernos. Hola, nada, un placer y muchas gracias por la invitación. Profesor, su nombre aquí en Honduras se comenzó a ser conocido luego que la Federación Hondureña de Fútbol lo considerara como uno de los candidatos para hacerse del cargo de entrenador nacional. ¿Cómo fue ese contacto y qué ocurrió, profesor, durante estos tiempos, todos estos rumores que lo ubicaban incluso como el principal candidato para hacerse de la selección de Honduras? No, bueno, de hecho, estuve muy cerca de firmar. Tuve un par de reuniones con la Federación, con Francia, evidentemente, que conocía de mi etapa de la Federación Española de Fútbol. Y bueno, lo que pasa es que al final surgió la opción también de Lion City Sailors. A nivel profesional, quería experimentar también la posibilidad de entrenar un club que es diferente a una selección, ya que estaba en Irak estos 2 años y medio y creo que de cara a mi experiencia posterior me venía bien también el estar al frente de un club y el trabajo del día a día. Y eso fue lo único que ocurrió. Profesor, ¿no fue otro tema más que el reto peculiar del fútbol de Singapur, un fútbol exótico, o hubo otras circunstancias que a ustedes lo privaron de venir aquí a Honduras? No, no, para nada. De hecho, tuvimos muchas dudas hasta el final en qué proyecto decidir, porque el proyecto de la selección hondureña era muy atractivo. Las reuniones con la federación fueron muy buenas. El feedback entre el presidente y diferentes miembros de la federación, así como con Francis, y el proyecto es muy ilusionante y muy apasionante. Pero ya te digo, aquí se daba la circunstancia también de poder entrenar en un club, de tener la posibilidad de ganar títulos, de competir en la Champions asiática la temporada que viene. Y bueno, poniéndolo en la balanza, ya te digo, fue muy difícil decidir, pero sí habíamos tenido durante este periodo de transición, habíamos tenido alguna que otra oferta de algún club que no se haya podido concretar, precisamente porque achacaban que mi experiencia era solo en selecciones y no tenía experiencia en clubes, con lo cual decidí dar el paso pensando más en mi futuro y poder tener un abanico más amplio de opciones a la hora de elegir. Pero yo te digo que tanto con la federación como con Francis, muy agradecido por que pensaran en mí y porque además le auguro un proyecto muy ilusionante y muy exitoso. Precisamente sobre eso que menciona, sobre el proyecto muy ilusionante que tiene la selección de Honduras, eh, ¿cómo se lo presentaron a usted? ¿Cuáles fueron esas situaciones del proyecto? ¿Cuál es esa idea y que también lo hizo dudar a usted, pues, de decidirse entre el fútbol de Singapur o tomar la selección de Honduras? No, primero, bueno, evidentemente es un país al que me unen ciertos lazos, pero por temas de amigos. El traductor que tuve en Irak es un enamorado de Honduras y de hecho vamos, iba por allí de vez en cuando con la camiseta de la selección hondureña. El novio de una amiga nuestra es hondureño, o sea, que por ahí teníamos muchos lazos. Y aparte, bueno, teníamos en la selección, evidentemente, creo que cuenta con grandes jugadores. Más allá de los jugadores, el proyecto que quiere instaurar desde las secciones, desde las selecciones inferiores hasta la absoluta, de tener un mismo proyecto, de tener una misma metodología, un único modo de juego, y que ya sé que tanto él, bueno, como ahora con Molina, fueron capaces de instaurarlo en la Federación Española de Fútbol con grandes éxitos, evidentemente creo que era muy atractivo. Profesor, ¿y usted ya tenía mapeado algunos futbolistas? Es decir, durante ese proceso de negociación con Honduras, ¿usted ya tenía estudiado lo que significa Honduras, lo que es Honduras a nivel futbolístico? Sí, hombre, habíamos visto eso, principalmente los dos últimos partidos de la fase de clasificación del Mundial. Habíamos visto también algún partido de la selección sub-17 que estaba jugando. Habíamos visto ciertas cosas, pero de todas maneras a nosotros no nos gusta. Es como aquí cuando hemos llegado a Singapur. Tú te dedicas a ver partidos, pero hasta que no tienes al jugador en el día a día, no lo conoces verdaderamente.
pero sí teníamos claro que había una materia prima importante, que había jugadores, bueno, algunos jugando en la Liga Española, por ejemplo, y demás, que te ponen en la Liga en MLS, y ya teníamos esa experiencia en Irak también de hablar con jugadores jóvenes que podían tener pasaporte hondureño, pero que en algún momento no se habían decidido, con lo cual yo creo que todo ese proyecto que se iba a llevar a cabo, bueno, que se va a llevar a cabo, no conmigo, pero que se va a llevar a cabo, te digo, creo que pinta muy bien. Lo que pasa después el fútbol nunca uno sabe con los resultados. Sí tiene entonces de conocimiento, por ejemplo, de Kervin Arriaga, que juega en el Levante de la Primera División de España, o por ejemplo también puede ser un Luis Palma que juega en la Primera División de Polonia. Sí, sí, bueno, incluso yo soy de Cádiz, en España, y allí tuvimos al Choco Choco Lozano. Lozano. Sé que es un futbolista, sí, sí, que sé que es un futbolista que quizás por edad no le quede a lo mejor mucho tiempo en la selección, pero digo que conocíamos, aparte de otros muchos, habíamos empezado el staff, había empezado a mirar, pero te digo, es diferente a un club, porque tú en un club cuando llegas, prácticamente la gente que tienes con contrato y demás, te tienes que es más rígido, digamos, Claro. esa confección de la plantilla. En una selección Claro. mucho más amplia, con lo cual necesitamos, una de las cosas que necesitamos ver es el fútbol hondureño en profundidad, ir a ver la liga en el día a día, que es lo que hacemos, un poco lo que hacíamos en Irak, analizar todos los equipos, analizar todos los jugadores, ponerte en contacto con entrenadores hondureños también, que evidentemente de primera mano te pueden dar un primer filtro, aunque tú después más adelante evidentemente tomes tus decisiones y empieces a tener un conocimiento mucho más profundo, pero creo que esos primeros pasos estaban claros que teníamos que darlo. En este proceso, nuevo proyecto de la selección de Honduras hay una pieza fundamental y es por supuesto la dirección deportiva de Francis Hernández. ¿Qué concepto tiene de él usted que lo conoce más de cerca, que también compartieron en la selección de España? ¿Qué concepto nos puede dar de Francis Hernández y qué idea puede tener Honduras sobre lo que significa él también incluso como futbolista para como Lamine Yamal, por decirlo de alguna forma? Sí, evidentemente, vamos, si una de las razones por la que me ha traído el proyecto es por la presencia de Francia allí. Te puedo asegurar que, bueno, es una persona quizás demasiado obsesionada con el fútbol, o sea que por trabajo no va a faltar. Una persona que vive 24 horas pensando en fútbol. Él, vamos, no sé si lo ha dicho, pero lo sé de ciencia cierta, que tenía otras ofertas incluso de algún club o selección de mayor nivel en el ranking FIFA, pero él tenía entre ceja y ceja el proyecto de Honduras, repetir otra vez que ese era el proyecto, con lo cual por trabajo y por ilusión no va a faltar. Creo que está muy capacitado. La selección española le dio la vuelta a todas las secciones inferiores, cambió la metodología, cambió la manera de seleccionar jugadores, cambió la manera del seguimiento, o sea, lo cambió todo y todo ese conocimiento, evidentemente, lo va a llevar ahora a la Federación Hondureña. Y yo digo, no sé cuánto tiempo tardarán en llegar los éxitos, pero van a llegar seguro. Pero aunque el fútbol a veces es desagrecido, pero estoy completamente seguro. ¿Comparte mucho usted con Francis Hernández? Es decir, mensaje, alguna llamada, consejos que se puedan compartir No, ustedes. no, antes sí, ahora el día a día, en primer, por la diferencia horaria entre Singapur y Honduras es Sí, demasiado es difícil. grande. Sí, sí. Y segundo, porque a mí cuando llego aquí el trabajo de club te absorbe. Además, hemos llegado recién 2 semanas, tienes que poner a preparar partidos, a analizar jugadores, a analizar la próxima temporada. O sea, entre el poco tiempo que coincidimos por la diferencia horaria y la carga de trabajo que tengo yo, y evidentemente la que tendrá él con Molina, llevamos un tiempo que no hemos hablado, pero bueno, que no es, me pasa en España con muchos amigos y hay menos diferencias horarias, que ahora es más complicado mantener el contacto. ¿Qué le mencionó Francis Hernández durante ese proceso de selección del nuevo entrenador de Honduras? Digo, ¿qué es lo que él le proporcionó como información del país? Y de la selección, por No, supuesto. bueno, sí, bueno, el primero me pintaba un país espectacular en cuanto al trato de la gente, al trato humano, que para nosotros, tanto para él como para mí, y evidentemente para Molina también, es muy importante, pues tienes que tener esa materia prima y el sentirte feliz en un sitio. Me hablaba mucho de que es un país muy, muy futbolero, de que el fútbol se vive con mucha pasión, con lo cual eso es importante. Tiene esa dosis de presión, pero a la vez es satisfactorio. No es lo mismo ir a un partido sabiendo que tú tienes detrás a X millones de personas, que ir a un club donde tiene a lo mejor 2.000 aficionados o 3.000.
y evidentemente las ganas que tenía también la federación de mejorar y de intentar adaptarse a todo lo que él quería proponer. También, bueno, ya fue nombrado José Francisco Molina como el entrenador de la selección de Honduras. Debo ser sincero en este caso, Mr. Casas. Se genera dudas en la afición hondureña sobre el nombramiento de José Francisco Molina, pero creo que una voz autorizada que puede despejar esas dudas es usted, que fue candidato también para la selección de Honduras y que también compartió con él en la selección de España, él en aquel momento como director deportivo de La Roja. ¿Qué concepto tiene usted sobre José Francisco Molina y qué nos puede ofrecer en el fútbol hondureño? Hombre, primero Molly, es que le diga así, fue director deportivo de la selección española, pero antes y después ha sido entrenador, con lo cual no es una persona que desconozca el mundo de los banquillos. Ha estado en diferentes países, con lo cual ha conocido también diferentes contextos. Como futbolista, evidentemente, no voy a descubrir su carrera. Ha tenido una carrera muy exitosa y tal, que le Claro. ha llevado a convivir con grandes entrenadores. Con lo cual, y yo, la parte en la que yo coincido con él es, de hecho, yo quise llevármelo a Irak, lo que pasa es que no se dieron las circunstancias, me la quise llevar un poco en esa posición de que me organizara toda la serie inferior, porque confío plenamente en su conocimiento técnico-táctico. Es decir, es una persona que está perfectamente cualificada para ser seleccionador o entrenador de cualquier club del mundo. Como digo, después los resultados son los que marcarán el éxito o el fracaso, porque al final en el fútbol todo el mundo te mide por resultados, pero te puedo garantizar que por conocimiento y por valía estás plenamente cualificado para llevar no solo Honduras, sino cualquier cosa. Las veces que he tenido, bueno, cuando estábamos en la selección española, que compartíamos a nivel más profundo de conocimiento táctico, de charlas más técnicas, de una persona perfectamente preparada, ¿no? Y con experiencia, evidentemente, que quizás no ha tenido la experiencia como seleccionador, pero con nosotros estaba mano a mano en el día a día en la selección española, con lo cual es prácticamente como si lo hubiese sido también parte del cuerpo técnico. Es decir, que puede tener la confianza, la afición hondureña de que José Francisco Molina se va a dedicar en lo absoluto para el buen funcionamiento de la selección nacional. No tengo ninguna duda. Es una persona, te digo, que él ama el fútbol, que es una persona que se hace respetar, que tiene, como te digo, está perfectamente cualificado. Digo, después los resultados no sé cuáles serán, pero evidentemente no van a ser, si vienen malos resultados, no van a ser por falta de preparación, ni por falta de motivación, ni de conocimiento, ni mucho menos, sino porque el fútbol es tan complicado a veces que nunca sabes por dónde puede salir. Como entrenadores se conocen, y cómo puede describir usted el estilo de juego que caracteriza, por decirlo de alguna forma, a José Francisco Molina. Bueno, yo creo que es un punto equilibrado, no, quizás no. Muchas veces a los técnicos españoles nos tienen puesta la etiqueta de jugones, por decir una palabra. Evidentemente, yo creo que Molina De va a tener apostar mucho por el un buen balón, fútbol, ese porque tipo, ¿no? eso es, va a apostar por un buen fútbol, porque además creo que Honduras tiene jugadores para ello, pero evidentemente sin descuidar el tema defensivo. Yo creo que digo, es un entrenador que está perfectamente cualificado, que está equilibrado en sus conocimientos, y después también el tema de la selección, si te tienes que adaptar un poco a lo que tienes. Yo siempre pongo, en un equipo tú puedes fichar a lo que quieres, en una selección te tienes que adaptar un poco más. Si, siempre pongo el mismo ejemplo, si en una selección a mí me puede gustar mucho jugar con 1-4-3-3, pero si yo tengo una selección donde tengo dos jugadores, pues no sé, como Haaland y como Lewandowski, pues probablemente jugaré con dos puntas, no voy a jugar 4-3-3 cuando tenga dos delanteros centros dentro de mi país, que son los mejores del mundo. Pues te digo que él un poco, estoy seguro que es una persona muy práctica y adaptará su modelo de juego también a las características de los jugadores que pueda tener en Honduras. Además de Honduras, ¿a usted de casualidad lo buscó otra selección de aquí de Centroamérica, al menos de la región, o sí fue únicamente el interés de la selección nacional? No, a nivel de Sudamérica solo fue Honduras, que se dirigieran directamente a mí. Sí es verdad que sé que estuve encima de la mesa de alguna otra selección, pero en ningún momento se pusieron en contacto conmigo. Sí, en la parte tanto en Asia como en África, sí hubo alguna con la que tuve algún contacto, pero al final no se cerró. Pero a nivel de Centroamérica y Sudamérica, ya digo, sé que estuvo el nombre encima de la mesa, pero sin ningún contacto. ¿Cuáles eran esas selecciones que además lo buscaron, además de Honduras?
Bueno, pues estuve muy cerca de China, tuve contacto con Uzbekistán, con Indonesia, con Túnez, pero ya digo, al final por una cosa o por otra no se terminó de cerrar ninguna. No puedo finalizar sin antes pedirle un mensaje que yo sé que va a llegar a Francis Hernández y también a José Francisco Molina. ¿Qué mensaje les deja durante esta etapa con la selección de Honduras? El mensaje es desearle muchísima suerte, pues son dos personas, como he dicho antes, muy cualificadas, que se merecen todo lo bueno que les pase, que lo bueno que les pasa a ellos, lo bueno que les pasará a Honduras, que como digo es un país que tengo mis simpatías por diferentes motivos, y ya te digo, espero que todas las competiciones que vengan a partir de ahora sean exitosas y principalmente que sé que es el objetivo, que podamos ver a Honduras en el Mundial de 2030.